La IA se está colando en las empresas por la puerta de atrás. Primero, como simples herramientas de productividad, es decir, yo le pego una serie de datos y el chat me devuelve una respuesta, y luego como sistemas, con conectores a correo, CRM, finanzas. El salto entre ambos mundos es donde nacen los sustos, sobre todo a nivel legal. ¿Por qué? Porque existen fugas de secretos empresariales, brechas de seguridad, vulnerabilidades de proveedores que pagas tú, decisiones automatizadas. En línea general, ¿qué se produce? Un incumplimiento reiterado del Reglamento General de Protección de Datos por falta de transparencia u otras obligaciones. Además, muchos comités de dirección aún no han interiorizado que existe una nueva norma, una nueva obligación. Ese es el Reglamento de Inteligencia Artificial. No te tienes que asustar por el uso de la IA, sino por el vacío de control en tu empresa. Si hoy en tu empresa la IA se usa como un chat, sin normas, sin protocolo, te digo que no estás innovando, estás exponiendo datos, secretos empresariales, decisiones sensibles y del comité de dirección, y lo peor, muchas veces el riesgo no es técnico, es operativo. Gente de tu empresa pegando información que no debería salir de la organización. En este vídeo ahora iremos a mi ordenador y te voy a enseñar y a desmentir pues mitos tan variopintos como que el uso de ChatGPT Enterprise no tiene ningún riesgo, que está totalmente adecuado a la normativa, que tú como empresa, como usas proveedores terceros que son pues Cloud, Microsoft, que son industrias que están bastante bien protegidas a nivel de protección de datos, pero tú como organización también tienes que respaldarte. Y eso no te exime del cumplimiento de la normativa porque tus proveedores ya lo hagan. Así que aquí te voy a desmontar los mitos más comunes y sobre todo te voy a enseñar y te voy a dar un plan de ruta para que puedas implementar la IA en tu organización sin sustos legales. Así que ahora vamos a la pantalla. Bueno, una vez aquí en el vídeo, lo que os voy a enseñar es un poco una diapositiva en la que representa y quita muchos mitos de los que tenéis ahora mismo en la cabeza y que seguro que vamos a desmentir muchos de ellos, y os voy a dar también algunos tips. Básicamente lo que vais a aprender en estos 15 o 20 minutos va a ser un mapa ejecutivo de qué pasa con los datos en herramientas tan típicas como ya sea OpenAI, Anthropic, que ahora está tan de moda con el tema de los agentes, Copilot, Gemini, sobre todo qué exige el Reglamento General de Protección de Datos, qué mete ahora el nuevo reglamento de IA y sobre todo qué controles puedes implementar a día de hoy y de forma prácticamente inminente en tu empresa para que ésta crezca sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de stopper. Porque al final el uso de la IA es innegable en todo tipo de empresa, pero hay que saber usarla. La trampa más cotidiana y la que me encuentro en mi día a día, sobre todo, es el tema del uso personal. Es decir, el primer error más recurrente es permitir que el trabajo corporativo, sobre todo, salga de las cuentas profesionales a las cuentas personales. Por ejemplo, si un empleado tuyo usa o tiene ChatGPT en su versión gratuita, su versión de pago, sea cual sea, por documentación oficial, que quiero que lo sepáis, existe el data sharing. El data sharing normalmente está activado por defecto en todas las cuentas, salvo en las Pro y en las Enterprise. Y esto se desactiva, o cómo se desactiva esto, se hace de forma manual. Entonces aquí la pregunta sería si de verdad quieres depender de que cada empleado esté pendiente de desactivarlo o no, o simplemente que él lo sepa. Aquí vamos a ver ahora un caso real, ¿vale? Que esto pasó con un incidente de seguridad que pasó con OpenAI, que tuvo que suspender ChatGPT durante unas horas. Porque ¿qué pasó? Detectaron un fallo interno que lo que permitió fue que algunos usuarios pudieran ver tanto títulos de conversaciones ajenas de otros usuarios, como un pequeño porcentaje de ellos podían ver cuestiones de suscripciones de pago, ciertos datos básicos de facturación. No fue ni un hackeo masivo ni un robo de base de datos, sino fue un error totalmente técnico de la plataforma. ¿Qué enseña esto o qué nos enseña esto a las grandes empresas y a las empresas en general que usan IA? Que no es obviamente dejar de usar IA, porque eso, como he repetido y reitero, es innegable, es entender que incluso proveedores tan grandes como pueden ser OpenAI pueden tener fallos puntuales. Y que si tú decides introducir contratos, datos de clientes o información sensible en este tipo de herramientas, el impacto de cualquier incidente pues puede ser un grave problema.
Por eso la clave no es confiar ciegamente, sino, oye, usamos la IA con una serie de límites claros y minimizando sobre todo siempre qué información se traslada o sale del parámetro de la empresa. Vemos aquí como un poco una explicación que bastante gente o mucha gente y sobre todo las empresas no saben aún detectarla, que hay tres conceptos que la mayoría mezcla cuando hablamos de qué hacen la IA o las IAs con tus datos, ¿no? La mayoría de personal de IT, directivos, mete todo un poco en el mismo saco y efectivamente no es lo mismo. Vamos a distinguir tres cuestiones. La primera, que es una cosa es usar o que la IA use tus inputs para para entrenar o mejorar el modelo, es decir, que tú escribes o subes cierta información para afinar el sistema en un futuro. Aquí esto sería la primera cuestión y es el debate más sensible porque afecta sobre todo la confidencialidad de los datos que se incluyen en la empresa. Y si hay datos, pues obviamente personales, influye la normativa a nivel de protección de datos. La segunda cuestión sería que otra cosa distinta es retener logs, que casi todos los proveedores, ya sea OpenAI, Anthropic, guardan registros técnicos de las intervenciones que se han o de los datos que se le ha ido trasladando durante un tiempo limitado por motivos, esto lo hacen normalmente las plataformas, por motivos de seguridad, prevención obviamente de abuso de esas plataformas, trazabilidad y sobre todo por cumplimiento normativo a nivel de herramientas. Eso no significa, obviamente, necesariamente que entrenen pues sus plataformas o sus herramientas con tus datos, pero sí que existe una conservación temporal que debe estar regulada por ellos y que obviamente tú como usuario lo tienes que entender. Y tercero, pero no menos importante, está sobre todo la revisión humana. En algunos casos, ciertas interacciones pueden ser revisadas por personal del proveedor para, pues, ya sea mejorar la calidad, detectar abusos o incluso dar soporte. Entonces, tienes que tener en cuenta que también este tipo de herramientas, por mucho que sean IA, que estén alojados en bases de datos, puede ser que algún ser humano o bueno, una persona en este caso pueda entrar a valorar cierto tipo de información. Cuando eres una gran empresa, el error más habitual, porque las grandes empresas sí pueden llegar a tener acceso a este tipo de cuestiones, es que el error más habitual es no cubrir todo esto contractualmente. Solo suelen cubrir el primer punto y olvidarse de los otros dos. Un marco serio, obviamente, a nivel contractual que exige que revise y sobre todo que negocie si tienes poder de negociación, qué pasa con el entrenamiento, cuánto tiempo se conservan esos logs que hemos hablado y si existe o no acceso humano, en qué condiciones y qué garantía. Porque obviamente el riesgo no solo está en, oye, uso tus datos para entrenar mi herramienta, está en todo el ciclo de vida de la información que sale de tu empresa. Entonces, obviamente, si eres una gran empresa y tienes ese poder de negociación porque lo vas a implementar pues, a nivel tanto nacional como internacional, seguramente tendrás acceso a ese tipo de contratos, con lo cual tienes que tener en cuenta pues, las diferentes casuísticas. Y si eres una pequeña empresa, ahora vamos a ver, o una mediana empresa que no tiene acceso a este tipo de cuestiones, vamos a desmentir pues, los mitos que más he visto tanto en redes sociales como profesionales también hablando, que dicen bueno, que todas las plataformas son súper seguras, que a nivel de protección de datos están todos o todas perfectamente alineadas con la normativa, pero tienes que tener en cuenta que OpenAI, Anthropic o Gemini cumplan no significa que tú estés cumpliendo con la normativa. Y ahí es donde está el problema. Ahora vamos a distinguir, por ejemplo, entre las diferentes herramientas, sus versiones que hay, ¿no? O las versiones que hay. En OpenAI hay una diferencia clara, por un lado, entre el uso individual o el free y el plus y el uso empresarial, el enterprise. Como digo, la compañía lo que ofrece por defecto es que no utiliza los datos del cliente para entrenar sus modelos. Por ejemplo, en el caso de la API, también se indica que efectivamente no van a entrenar los modelos con los inputs o output del cliente por defecto. Ahora bien, eso no significa que exista o que no exista tratamiento alguno. En la API existe lo que hemos hablado de los logs de seguridad
y sobre todo el abuso con retenciones limitadas, que habitualmente son 30 días, para prevenir eso mismo de uso indebido y garantizar la trazabilidad del sistema, de los datos y sobre todo su estabilidad, porque por normativas a ellos se lo exigen. Entonces, existe en OpenAI un régimen que es específico, que se llama Zero Data Protection o Retention, no me acuerdo ahora mismo, pero este no es automático ni es universal. Esto obviamente, como digo, depende del caso y de la configuración contractual y empresarial que tengas. Aquí, si eres, vuelvo a reiterar, si eres una gran empresa, vas a tener acceso a este tipo de cuestiones, pero si no, en cualquier caso, te tendrás que acoger a los términos y condiciones que establece OpenAI. Que por cierto, desde 2024-2023 finales, no se sabe cómo entrenan sus modelos, no lo han hecho público. Con lo cual ahí hay un poco un vacío que tanto los usuarios como las grandes empresas pues deben tenerlo en cuenta. Aquí al final OpenAI, hablando a nivel de seguridad, pues efectivamente es una empresa robusta, es bastante, bueno, el nivel de seguridad que tiene es bastante bueno, sin embargo es la más propensa a brechas de seguridad o fallos en el sistema, porque al ser la más usada a día de hoy, los hackers y bueno, la gente que se dedica básicamente a robar información de esta gran empresa, son muchos los usuarios por donde pueden atacar. Entonces, a nivel de confidencialidad y de entrenamiento no de los modelos, hemos visto que en su zona versión gratuita y versión Plus sí se pueden entrenar esos modelos que hablamos. En su versión Enterprise no, pero eso, como digo, no está exento. Esta herramienta es propensa a ese tipo de cuestiones. Ahora vamos a ver otra que se ha puesto muy de moda ahora, que es Anthropic, que esta marca una frontera bastante clara entre la versión de consumer y la versión comercial. Como digo, la separación es bastante nítida. En entornos consumer o versión gratuita o Plus puede utilizarse el contenido para mejorar los modelos si el usuario lo permite en la configuración. En cambio, en los productos comerciales y API, el enfoque por defecto es efectivamente no entrenar con sus inputs y outputs del cliente, salvo que haya feedback del cliente en versión contraria, es decir, que le diga realmente que sí, que quiere que eso ocurra. Pero aquí hay dos matices que cualquier, ya sea CEO o CTO de la empresa, debe entender. Primero, que pueden existir retenciones técnicas, volvemos a lo mismo, por seguridad o prevención de abuso. Cuando un proveedor de IA, que lo he dicho anteriormente, ¿no? Habla de retención por prevención de abuso, ¿a qué se refiere esto, no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Se refiere a que guarda temporalmente ciertos registros técnicos o, sí, técnicos sobre todo, de uso para detectar comportamientos indebidos o ilícitos o legales dentro de la plataforma. Y segundo, o que hay que tener en cuenta con Anthropic, es el ámbito comercial, que la versión gratuita los datos suelen procesarse o almacenarse en Estados Unidos por defecto. Vale, esto obviamente no es ilegal, hay un convenio, entre comillas, por decirlo así, entre Europa y Estados Unidos, pero que si la usas, esto implica un análisis de, bueno, de dónde se alojan los datos y sobre todo que en el marco contractual con tus clientes, por ejemplo, deben de saber que usas Anthropic y que ellos o parte de esos datos se van a almacenar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Esta ahora con el tema de los agentes está bastante de moda. También es bastante, como habéis visto, es bastante robusta a nivel de, bueno, de seguridad, pero va a tener el mismo problema que vamos a desgranar que por ejemplo, Copilot, ¿vale? Que también la vamos a analizar ahora, la diré al final, creo que está al final. Entonces, con ella vais a ver problemas muy similares, ¿vale? Eh, Efectivamente, nos toca ahora Microsoft Copilot. La más gobernable, sin duda. Se integra dentro de Microsoft 365 y obviamente en su versión Enterprise pues tiene lo de Data Protection como un entorno más gobernable
y afirma en sus términos y condiciones que los prompts y las respuestas no entregan modelos fundacionales y que el procesamiento, se mantiene dentro de Microsoft 365 del cliente. Además, si es verdad que dice que integra pues, capacidades por parte de no todos los usuarios ni todas las empresas van a tener acceso a esto, pero capacidades de auditoría y discovery propias dentro del ecosistema, ¿vale? Para ver la trazabilidad, el mapeo de los datos, pero aquí el riesgo cambia un poco de naturaleza, ya no es tanto el entrenamiento externo que podríamos haber visto en OpenAI, que también es propensa a las brechas de seguridad o Anthropic, sino que es la sobreexposición interna, que esto también pasa con los agentes de Anthropic. Si, por ejemplo, tienes permisos compartidos en SharePoint o en Teams y estos están mal configurados, Copilot puede hacer visibles documentos que un usuario o un cliente bueno, pues te ha transmitido esa información y ciertos departamentos lo ven, los cuales no tendrían o no deberían de tener acceso a esto. Eso dirá, bueno, eso no es problema, eso crea el problema porque, por ejemplo, imaginemos, ya no tanto a nivel de protección de datos, pero imaginemos que tienes información confidencial sobre una fórmula secreta en tu empresa y solo tienen acceso a ello 3, 4, 5 empleados o incluso el comité de dirección. Vale, Copilot se ha dado en muchas ocasiones y ahora vamos a ver ejemplos en los que ha revelado información a usuarios o incluso a trabajadores que no deberían de tener acceso a esa información sobre todo confidencial. En entornos, obviamente, como digo, bien desplegados, probablemente de los marcos más controlables y más seguros. Siempre y cuando, volvemos a lo mismo, todas estas herramientas no sirven o por mucho que yo te diga cuál es la más conveniente o cuál a nivel de protección de datos y normativa es la que mejor cumple, todo esto no sirve absolutamente para nada si tú dentro, en tu propia empresa, no tienes herramientas y controles específicos y tú mismo no estás adecuado a la normativa. Ahora vamos a ver otra que también se usa bastante, que es Google, ¿no? Y sobre todo el entorno Workspace. Google también, la diferencia claramente entre entornos empresariales y uso individual, en Google Workspace básicamente establece que no se utilizan los datos del cliente para entrenar los modelos sin permiso. En Google Cloud, con Gemini, se indica también que los prompts y las respuestas del cliente no se usan para entrenamiento del modelo fundacional. Incluso también existe, como pasaba en OpenAI, pues la configuración de Zero Data Retention en determinados contextos técnicos y con determinados tipos de empresas. Ahora bien, Gemini en versión consumer funciona con lógicas un poco distintas. Existen configuraciones de actividad y opciones relacionadas con la mejora del servicio que el usuario puede activar o desactivar, pero volvemos a lo mismo. Si un trabajador o una persona de tu organización no conoce esto o lo activa o lo desactiva por defecto o sin darse cuenta, y es donde viene el problema. Por lo tanto, no es lo mismo, como digo, que un empleado use su cuenta personal para desplegar este tipo de herramientas o que lo haga dentro de la empresa con una configuración ya predeterminada. Aquí, como os comentaba, vamos a ver un caso real, que es el caso de Samsung, y Samsung lo que hizo fue restringió el uso tras la fuga de su código interno por uso de chatbot, que básicamente esto es lo que tu empresa, por ejemplo, no está midiendo. ¿Cuántas veces al día alguien pega un contrato con nombre, apellido, consejo de dirección o cuestiones relevantes de la empresa? O incluso, sí, un Excel de cliente o fragmentos de códigos del que eres propietario en este tipo de herramientas. El chatbot, en este caso, pues al final lo que hizo fue filtrar esa información a terceros. Pero como vuelvo a repetir, OpenAI es bastante propensa, es bastante segura, a nivel normativo está bastante bien, pero es bastante propensa a las brechas de seguridad, con lo cual imagínate que estás, bueno, que el know-how de tu empresa lo tienes prácticamente entero en ChatGPT y ahora pues se produce una filtración de datos. Pues ya no solo a nivel de el know-how de tu empresa, sino imagínate que bueno, pues
salido a la luz datos sensibles de tus clientes. A nivel de confidencialidad, pues estarías bastante en riesgo y sobre todo reputacional, porque qué cara se le queda a ese cliente que no sabía que esto es una cuestión que se habla poco, pero a día de hoy todo el mundo usa ChatGPT y yo no veo a nadie en los contratos de prestación de servicios, por ejemplo, diciendo que se van a usar herramientas de inteligencia artificial con los riesgos que eso conlleva y que esa empresa esté demostrando o no que esté adecuada al reglamento de IA. Entonces aquí pues puede haber, bueno, pues desde incumplimientos contractuales hasta cuestiones de confidencialidad que en muchos casos se incluyen en los contratos y, y si tú, por ejemplo, estás metiendo información en este tipo de herramientas, puede llegar a incumplir esa confidencialidad si no tienes bien establecidos protocolos internos, por ejemplo, ¿no? Con tus empleados. Ahora vamos a ver qué riesgos puede tener, sobre todo a nivel de agentes o de Anthropic y a nivel de Microsoft 365, que son, como hemos dicho, incluso Workspace también, que son las más gobernables y que a priori pueden ser las que más seguridad le puedan dar a tu empresa, pero hay, como todo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hay una serie de prompt, en este caso se llama prompt injection, que básicamente lo que hace es incluir determinadas acciones para que tu agente de IA o incluso si vuelcas esa información, por ejemplo, en ChatGPT, pues haga una serie de acciones, ¿no? Básicamente es uno de los riesgos más serios los sistemas de IA conectados con datos o herramientas reales. Como digo, aquí nadie se salva, aquí las más, por así decirlo, las que más en riesgo en jaque están serían pues Anthropic, Copilot y Workspace. OpenAI pues también tiene sus riesgos, pero no son estos. Pero en este caso lo que hacen es eso, que no es un fallo clásico como SQL de injection, sino que es la posibilidad de que un modelo reciba instrucciones manipuladas dentro de un contenido aparentemente legítimo y que las interprete sobre todo como órdenes válidas. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Para aterrizarlo y poner un ejemplo bastante claro. Todo el mundo, como hemos dicho, usa herramientas de inteligencia artificial en su empresa. Imaginemos que nos pasan un PDF, un Word, automáticamente ese empleado o ese comité de dirección lo sube a la plataforma o a la herramienta de IA o el agente se encarga tiene la instrucción de que en el momento que reciba un PDF pues lo analice y haga determinado tipo de acción. Ese prompt injection lo que hace es básicamente que hay una serie de instrucciones que tú a nivel humano o dentro del propio documento no se ven, sino que estarían como en el backup, y le transmiten cierta información para que haga algo. Entonces tú ves el documento, a priori está todo perfecto, pero ahora se lo subes a esa herramienta de IA y a través de ese prompt injection lo que hace básicamente es darle una instrucción para que haga algo. Imaginemos un PDF en el que aparece ese prompt y ese prompt le indica que saque información o que le devuelva otro PDF donde saque información relevante a nivel financiero o a nivel confidencial o a nivel personal, a nivel de protección de datos. Pues esas cuestiones son bastante, bueno, bastante importantes, nadie está hablando de ello, todo el mundo está implementando agentes de IA así básicamente por la cara y no se están fijando en este tipo de cuestiones, no tienen en muchos casos los controles necesarios. Ahora lo que tienes que tener cuidado es lo que he dicho. Primero, el ecosistema OpenAI, Cloud, todas las herramientas conocidas de IA. Tienes que tener en cuenta lo que hemos dicho de, oye, cumplen, sí, en cierta medida, son más o menos propensas a determinados tipos de riesgo, pero a priori puedes decir, no, esas herramientas cumplen perfectamente y se adecúan a la normativa. Muy bien. Eso está perfecto, pero si, como digo, si en tu sistema de IA entran datos personales,
ya estás en terreno del Reglamento General de Protección de Datos, no importa que sea ChatGPT, que sea Copilot, que sea Gemini o cualquier modelo interno. Aquí es donde viene muy habitual la confusión, ¿no? Usamos ChatGPT Enterprise, por ejemplo, cuando eres una gran empresa y haces eso, perfecto. Eso obviamente pues mejora tanto la posición técnica como eficiencia de tu empresa, porque en entornos enterprise lo que hemos hablado es bastante más seguro. A nivel contractual, si has tenido la posibilidad, pues es mucho más riguroso a nivel de protección de datos. Pero eso no elimina las responsabilidades que tú tienes como empresa, porque ya estamos hablando de datos de clientes o incluso CVs de candidatos, información financiera, evaluación de empleados de desempeño, scoring de usuarios, ¿no? Que puntúe un poco esos usuarios. Si al final el responsable del tratamiento de esos datos sigue siendo tú. Y aquí está el punto crítico que muchos no entienden. ¿Qué significa tener o no tener base jurídica para meter esos datos en la IA? Es lo que hemos estado hablando. Si tú firmas un contrato de prestación de servicios y no los datos que te va a facilitar el cliente en ese caso se van a usar precisamente para entrenar modelos de IA o para mejorar tu servicio a través de herramientas de inteligencia artificial, tú no tienes esa base jurídica o esa base legal, porque dirán, no, hay diferentes tipos de bases legales que no vamos a explicar ahora, pero básicamente no tienes potestad legal para usar esos datos para esa determinada finalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Reglamento General de Protección de Datos lo que exige es que cada tratamiento tenga una base válida. Tú has tenido una base, que es la de ejecución del contrato, para una prestación del servicio, pero en ningún momento se establecía que ya nosotros, por ejemplo, estamos empezando a viéndolo, poniéndolo en contratos, de, oye, algunos de los datos se usarán en herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Para mejorar el servicio o para lo que sea. Cuando deciden meter estos datos de cliente en una IA, pues obviamente se produce un tratamiento adicional. Y en ese tratamiento obviamente debe encajar en base en el artículo 6. Entonces, a nivel de protección de datos, tú como empresa, por mucho que las herramientas de IA sean más o menos seguras, tú a nivel de protección de datos tienes que estar cubierto perfectamente. Y esto es una de las cuestiones que no se trata y tú tienes que tener pues ese cumplimiento normativo bien integrado en tu empresa. Por otro lado, están las evaluaciones de impacto. Si la IA interviene en procesos sensibles, por ejemplo, selección de personal, ¿no? Te hace perfilado de determinados tipos de candidatos y te dice, pues, sí, quién es el candidato más adecuado para desempeñar esa vacante, pues obviamente la evaluación de impacto deja de ser algo meramente formal para convertirse realmente en el documento matriz de tu empresa, porque es el que demuestra que evaluaste los riesgos antes de desplegar ese sistema o esa herramienta de IA. Si tu equipo, por ejemplo, conecta IA con procesos críticos, sin esta evaluación de impacto y algo falla, ya no es algo técnico, ya es que te van a decir, oye, has estado usando este tipo de herramientas sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de evaluación, ¿vale? Y aquí entraríamos también en conexión con el artículo 22, que básicamente es el de decisiones automatizadas, ¿no? Si la decisión produce efectos significativos y relevantes a nivel jurídico en el individuo, en ese cliente, pues obviamente también tienes que estar o tienes que protocolizar eso. Eh, Eso como cuestiones bastante relevantes. Ahora, acciones concretas, pues obviamente tienes que tener pues un roadmap bastante centralizado en el sentido de, oye, saber qué tipo de, de datos se incluyen en estas herramientas, qué casos de uso tienen y saber que al final el reglamento de IA ya está en el calendario, ya es aplicación, no es de aplicación íntegra en su totalidad, pero es una norma que tiene unas fases bastante claras y que desde febrero del 25, si no me equivoco, se empiezan a aplicar algunas cosas, ¿no? Algunas prohibiciones específicas, algunas obligaciones sobre todo de alfabetización en la IA, que básicamente eso es, oye, si estoy incluyendo este tipo de herramientas en mi empresa, mis empleados obviamente tienen que saber usarla, tienen que saber sacarle partido,
pero a nivel legal lo que te exige este reglamento es que formes a tus empleados en los riesgos que puede tener estas herramientas, ¿vale? Porque además eso, el artículo 4 del reglamento de inteligencia artificial te exige que tu personal tenga un nivel adecuado de conocimiento. Esto, pues obviamente las empresas lo verán, dirán, ah, bueno, esto no pasa absolutamente nada hasta que llegue el día que haya un problema, un cliente insatisfecho, que sepa que se ha incluido o que se ha utilizado herramientas de IA y ahora se produzca, por ejemplo, pues un requerimiento o una inspección en tu empresa y se regularice y se vea efectivamente que tus empleados no tenían acceso o no tenían el conocimiento necesario para operar con esos sistemas de IA según el contexto y según los riesgos, ¿vale? Eso con lo cual, ¿qué implica? Pues obviamente una formación real y adaptada al uso concreto de lo que hacen, no una formación genérica, pues total, ¿no? Al final, si usas IA en los procesos críticos, esto tiene que ser un must. O sea, lo tienes que tener bastante bien establecido. Si usas IA o sistemas clasificados como alto riesgo, que normalmente suelen ser pocas las empresas que lo usen, pues obviamente tus responsabilidades y tus obligaciones como responsable del tratamiento se incrementan muchísimo más. Es decir, tienes que poner medidas técnicas y organizativas específicas, supervisión humana competente, información o informar a los trabajadores si procede en ciertos casos, evaluaciones de impacto, o sea, bastante cuestiones que tienes que tener en cuenta. Por otro lado, el reglamento de IA obliga a informar, como digo, a alguien cuando interactúas con IA en determinados contextos y marcar pues contenidos, por ejemplo, sintéticos o suplantaciones. Eso quiere decir que ya las grandes plataformas lo estamos viendo, de que aparece, por ejemplo, en LinkedIn el CR, ¿no? Eso quiere decir que esa herramienta, o sea, esa foto, perdón, o lo que haya subido a LinkedIn está hecho con herramientas de inteligencia artificial. Pues esto con todo, o sea, esto se va a ir democratizando y al final llegará a un punto en el que, como he dicho antes, la prestación de servicios también se deberá incluir cuándo te apoyas o de qué forma te apoyas en herramientas de IA. Aquí hay cuestiones también bastante relevantes a nivel de propiedad intelectual, que es qué tipo de fotos o qué tipo de información le metes a esa herramienta de IA para que te dé esos resultados. Porque puedes estar incumpliendo pues, en infracciones marcarias, infracciones de derechos de autor, con lo cual eso, como decimos, la IA al final puede llegar a ser una ventaja competitiva. Las empresas que van a ganar este 2026 en adelante no son las que usen más IA, sino serán las que puedan explicar, documentar y defender cómo la usan. Porque al final el factor diferencial en el uso de la herramienta de inteligencia artificial se democratizará, todo el mundo tendrá acceso, pero esto es como todo, llegarán las sanciones, llegarán las inspecciones, porque al final el incidente siempre llega. O sea, eso es como el contrato, nadie lo mira hasta que pasa o hay cuestiones entre el cliente y el que presta el servicio. Hay cuestiones que, bueno, que están en conflicto y al final todo el mundo mira el contrato. Si no, mientras todo va bien, nadie mira el contrato. Por eso, cuando llegue ese incidente, ya sea de seguridad o cualquier cuestión, la diferencia entre, vale, es un susto simplemente y es una crisis que puede definir el modelo o puede marcar si sigues con esos modelos de negocio o no, es el control que tengas. Cuanto más control, pues al final puedes pensar que esto es, pues eso, hiperregulación, burocracia, todo lo que tú quieras, pero cuanto más control tengas, pues al principio puede ser poco eficiente, pero a largo plazo es lo que te va a distinguir de las empresas que se van a ir quedando por el camino. Y al final la IA con control, lo que tenéis que verlo es como una ventaja estratégica sostenible a largo plazo. Y eso es obviamente lo que separa las empresas que van a crecer y que siempre van a estar de lo que son un poco los chiringuitos. Ya dicho esto, recapitulamos básicamente todas las herramientas, algunas más, otras menos, pero de las más conocidas,
que hemos visto aquí, pues todas tienen sus más y sus menos. Hay algunas que son más propensas a brechas de seguridad o a incidentes de seguridad, otras que al meterse en tu organización pues puede haber mayores filtraciones. Hemos visto los prompt injection, que son cuestiones importantes y relevantes, que si no formas a tus empleados, pues puede haber más que bueno, algún susto que otro. Y sobre todo a nivel empresa, el mensaje no tiene que ser no uso IA o no uso herramientas de IA o no las integro en mi empresa. Eso sería una estupidez. Es, oye, lo tengo todo protocolizado, tengo a nivel yo de empresa lo tengo todo perfectamente maquetado y mapeado, tanto los riesgos a nivel de protección de datos, los riesgos pues a nivel de operativa, y hacer un balance entre la eficiencia y el riesgo. Y más allá de eso, son las cuestiones que tenéis que tener en cuenta. Y nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.